Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Bravo, un bravo abogado, un bravo analista político que ha plantado cara a muchos temas verdaderamente serios, verdaderamente delicados, que precisamente hacen referencia a los desmanes de las oligarquías en el Ecuador. Y nos acompaña nuevamente, así es que estamos muy agradecidos. Bienvenido, Carlos. Espero que la situación de salud haya mejorado y que estemos con todos los bríos que te acostumbran. Gracias, mi querido Pedro. Buenos días. Siempre es un honor, como te he dicho, y no es lisonja. A mí no me gusta hablar con requilorios, ni mucho menos, pero yo creo que para utilizar un término común, todo el mundo debería ver el programa Alternativas y escuchar a Pedro Páez. Ojalá Mira, sirva, ojalá sirva. Yo creo que son cosas que bueno, más que escucharme a mí son a ustedes, a los realmente, invitados. El mérito es de ustedes. claro, un programa en que se ven tantos temas de manera tan didáctica, tan frontal, tan clara, con cifras, con documentos. Entonces, yo creo que hay, se deja un poquísimo espacio para que no, para que las personas no podamos estar con la verdad y con todos esos conceptos que aquí se dan. Y para Mira, Pedro, debatir, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Entrémosle de lleno al asunto. ¿Cómo ven las mira, cosas? ¿Qué pasó con el país después de la primera vuelta? ¿Qué está sucediendo? bueno, verás, mi querido Pedro, yo creo que el país en estos momentos ya no puede tolerar más ese antivalor que es la mentira. Yo quisiera empezar por ahí, porque un poquito estos políticos, estos oligarcas, han convertido a la mentira como una especie de arte para engañar, ¿no? El arte de engañar a través de la mentira. Y yo tengo que ser frontal. Para mí, el actual presidente que se encontró la presidencia, Noboa, realmente es un máster, es un PhD para fabricar mentiras. Y podíamos un poquito, para ir entrando en materia, refrescar al canto unas pocas. Lo que pasa es que los ecuatorianos, y eso sí, también tenemos que hacer un mea culpa, tenemos una memoria muy corta, ¿no? Pero acordémonos, por ejemplo, que en la campaña anterior, Daniel Noboa ofreció cárceles barcazas, que iba a construir cárceles, ¿no es cierto?, en barcos, y en fin, como a ti te he escuchado también, ese término tan lindo de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, pierde, y le ponen al final la F, no pierde, ¿dónde están? Ofreció no subir impuestos y nos subió ahí con un pretexto absurdo, nos subió el IVA del 12 al 15%. Ofreció bajar el kilovatio hora en la electricidad, es decir, en las planillas de luz, y vemos que inclusive con cortes de luz de hasta 14 horas, las planillas nos van llegando a los usuarios y nos van llegando mucho más costosas. Ofreció empleo, abundante empleo, y vemos cómo el desempleo y la migración continuó. Se inventó por ahí que en el Ecuador habían, entiendo que hasta mapas georreferenciados de cultivos de coca Dos por mil 2000 hectáreas. hectáreas, dijo. 2000 hectáreas, digo, eso más o menos me recuerda, y aquí hago un enlace, un clic, más o menos con los 5 gigavatios que está vendiendo a Colombia, ¿no? Es decir, toda la energía del Ecuador la estaba vendiendo a Colombia. Esa es de las últimas falsedades. Pero habló de las 2000 hectáreas y salió Si la propia estuviera, si, policía. si estuviéramos en otro programa, diríamos, ¿qué se habrá fumado o qué habrá esnifiado? Bueno, exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente las mismas autoridades policiales, ¿no? Y los organismos internacionales, le salieron a desmentir. Como lo desmintió Exactamente también como la le OEA, salieron. ¿no? Como les desmintió también la OEA. Exactamente. Y la OEA también, para hacer otro clic. Acuérdate otra mentira de las últimas, ¿no? Ahora que vamos a hablar de la primera vuelta. También dijo que el conteo que estaba haciendo el CNE no cuadraba con el conteo rápido que estaba haciendo la OEA. Y la OEA le salió a desmentir. Entonces, es falsedad tras falsedad. Yo creo que estas falsedades de Novoa se han ido calando en la gente, ¿no? En la gente medianamente informada y no se diga informada. Obviamente sigue existiendo una parte de la población
que no le interesa nada de estos asuntos. Y digo, ¿por qué? Porque claro, también está en el día a día de ver cómo lleva el pancito a la mesa, pues. Entonces, ni siquiera tienen interés. Mira lo que pasa con el tema Y de esto aquí seguridad. distingamos, unos por incautos y otros por cínicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Mira, eh, ¿qué otro absurdo se ha inventado últimamente? Ahora ya nos dice que necesitamos de fuerzas extranjeras para que nos vengan a ayudar en el combate contra el narcotráfico, que él no ha podido hacer absolutamente nada. Y sin embargo, previamente también ya se hizo, ya creó otros falsos positivos, ¿no? Creó otras falsedades y inclusive nos han llevado estos últimos gobiernos a consultas populares para hablar de deportaciones, en fin, ni nada se ha cumplido y nada ha mejorado en el país, absolutamente nada. Cada vez vamos al abismo. Entonces, yo sí creo que, mira, por ejemplo, algo que es muy grave y decidor, ¿no? Para mí es el trato que le ha dado, por ejemplo, a la vicepresidenta de la República. Me estoy saltando un poco de un tema a otro, pero es que son tantas y tantas las falsedades que vale la pena En todos irlas los frentes, en todos los niveles, contra es todos que los es sectores políticos y sociales del país. absolutamente en todo. Mira, se inventó un término que es muy conocido, el de fuerza mayor, que es algo tan sencillo, que está en la ley. El artículo 30 del Código Civil dice de manera clara en 3 renglones qué es la fuerza mayor. No, lo describe claramente. No, obviamente no es abogado, pero tiene ahí su secretaría jurídica, sus ministros que le deben asesorar sobre todo ese oscuro personaje que es ese ministro de la Gasca. Bueno, y tiene además toda una corte y cohorte, porque además son más o menos Exactamente. generacionalmente comprometidos. Son todo el ejército de abogados que vienen de la mata, digamos, de la granjita donde los cultiva, es en todos los juicios que le hace a su ex mujer, pues. Y entonces Pero todos mira, los abogados que están en esa persecución después los pone de ministros, de consejeros. Entonces el tenemos un ministro de montón de Salud, gente. pues Creo que son 62 juicios, 72 juicios, no, ni me acuerdo el número. exactamente, el ministro de Salud es un abogado. ¿Y quién es ese abogado ministro de Salud? El que persigue a su ex cónyuge con temas tan vergonzosos como la rebaja de una pensión alimenticia para su hija. Bueno, Es pero la que ministra de Trabajo había sido jueza, precisamente la que dirimió el tema de la custodia de la hija. O sea, imagínate esas cosas, ¿no? imagínate eso, vamos a ir y ojalá, y el tiempo, espero que nos dé para irnos remontando Sí. mucho más atrás. Pero mira, voy a hacer aquí un paréntesis de José de la Gasca, pues a mí me gusta hablar sin ambajes, y yo puedo decir hace unas 2 décadas que yo hice un diplomado en España, en la Universidad de Salamanca, coincidí con de la Gasca, coincidimos en ese diplomado, y la verdad es que yo le veía que era un tipo que tenía conceptos claros. Pero él es el autor de este tema de la fuerza mayor para que Noboa no pida licencia. Entonces ahí se cae totalmente la estantería. Y me pongo a recordar que De la Gasca fue el secretario anticorrupción de Moreno. Lo que pasa es que los ecuatorianos tenemos memoria corta. ¿Y sabes por qué? Y recordemos al país, ¿por qué salió De la Gasca como secretario anticorrupción? Fue precisamente porque ese personaje nefasto, imagínate a dónde llegamos, ese personaje nefasto que se llama Diana Salazar, que en realidad no ha sido una fiscal, no voy a decir competente, sino una operadora política de los últimos gobiernos, ¿no? Empezando por el de Moreno, que la puso con el Trujillato. Fue ella, imagínate a dónde llegamos, ella la que le manda una carta a Moreno y le dice, oiga, presidente, ¿qué pasa con su secretario anticorrupción? ¿No? Que nos está pidiendo información a Fiscalía. ¿Para qué? Para alertar a los delincuentes para que fuguen y dañar y complicar las investigaciones. Eso es público, Pedro. Yo no me estoy inventando nada. Y es más, como te digo, siempre me hago cargo de todo lo que yo digo. Entonces, ese es el ministro de gobierno que tenemos, ¿no? Ahora, si enlazamos también ahí lo último, el ministro del Interior que puso Noboa hace 2 semanas, cambiándole a esta nefasta señora Palencia, a un general de policía, Que que también fue abogada solicitó de su corporación, ¿no? la misma, es que están los mismos, ese es el tema de la oligarquía, Pedro, en términos sencillos.
desde la época de Platón, que ya se utilizaba ese término, ¿no es cierto? El gobierno de pocos o de los poderosos, ¿no es cierto? Esa es la oligarquía. Entonces, Además, como una degeneración de la aristocracia, acordémonos de ese pequeño detalle, o sea, la oligarquía es por naturaleza un régimen degradado, degenerado. absolutamente, absolutamente, pero mira desde dónde viene, yo hago referencia al término, ¿no? El término de las oligarquías. Pero ahí está ese círculo. Estamos hablando del nombramiento del general Buenaño, creo. Ya, Yo te el general interrumpí. Buenaño, mira esa relación con este narcotraficante Fito, directo, y podemos ahondar. ¿Qué pasó, digo yo, con Lazo y su gobierno y también con algunos de sus ministros, con esa mafia albanesa? Ahora resulta que el narcotráfico es el que pone los ministros. El narcotráfico, Pedro. Y lo digo y también me hago cargo de mis palabras. Ahí está el ejemplo de este general Buenaño, que duró 5 días en el carguito. Porque claro, yo creo que la presión también no sé si haya límites, pero ya rebasan esos límites y seguramente le hicieron ver al gobernante, que dicho sea de paso, cuando hablo de gobernante, me recuerdo esa fábula de este escritor danés, Christian Andersen, el nuevo traje del emperador. Claro. Y con las elecciones últimas, Noboa quedó desnudo, el nuevo traje del emperador. Te hago cortito, esa es una fábula linda, ¿no? Que nos enseñaban desde chiquitos, que unos impostores pues fueron al reino de un emperador vanidoso que tenía trajes para ponerse cada hora del día, pero le propusieron realizarle el mejor traje del mundo y que sería un traje invisible que lo pueden ver solo los inteligentes, solo los inteligentes. Y claro, el emperador inclusive hizo un desfile con un traje que no existía, y un niño se atrevió a decirle, pero el emperador va desnudo. Y Noboa ha quedado absolutamente desnudado ante el pueblo ecuatoriano con toda esta serie de falsedades. Pero entonces sigamos. Cambia al ministro Buenaño y no sé, pues en esas antítesis, ¿no? De este ministro tan cuestionado, pone a uno que declara un patrimonio de $100. Yo le contesté un post a Andrés Arauz, que él hacía una referencia clarísima de esto, ¿no? De esta barbaridad. Y yo le decía a Andrés que solo los zapatos que lleva puesto el ministro deben costar más de $100. ¿Cuál es su patrimonio? El valor de los zapatos, de sus medias. Entonces, no nos pueden ver así la cara a los ecuatorianos. No nos pueden ver así la cara a los ecuatorianos. Vamos de Entonces, Guatemala a Guatepeor, de Guatepeor, Palencia a con Buenaño un, y de Buenaño al actual, que ni me acuerdo el nombre. exactamente, no, de sus apellidos. De cuyo nombre no quiero acordarme, como decía más bien Cervantes. Exacto, creo que es Reinberg, todos son esos apellidos raros también, ¿no? Sommerfield, que tiene a su haber, pues, el haber desaparecido 2 aerolíneas aéreas y esa es la canciller, o Manzano, de donde Lazo y Noboa cosechaban lindo de esos manzanos, ¿no? Y han venido cosechando, pues, estas barbaridades. Bueno, entonces vemos un gabinete absolutamente opaco, mediocre o menos que mediocre, y las consecuencias están a la vista. El país literalmente desangrándose, Pedro, literalmente desangrándose. En lo que vamos de enero y febrero ya tenemos más de 1.100 asesinatos. Y vale la pena hacer las comparaciones, pues, vale hacer las comparaciones, ¿no es cierto? En el gobierno del presidente Correa, en el año 2010, en el año 2007, Correa recibió un país también en crisis a ese respecto, y me parece que habían 18 asesinatos o 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Y cuando Correa dejó el gobierno, dejó con cinco, es decir, bajó de 18 a 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ahora, es exponencial el crecimiento, y ahora estamos alrededor de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Qué barbaridad. Mira, ¿Sabes qué tenemos? Repito mira a nuestra esa tragedia. audiencia,
Carlos, remito a nuestra audiencia al programa que acabamos de emitir con Juan Pablo Jaramillo, un econometrista con el que se hace un análisis de todas estas cifras y se desmonta estadísticamente todas estas narrativas mentirosas, manipuladoras con las que nos están bombardeando permanentemente, ¿no? Así es, mi estimado Pedro. Entonces, mira un poquito, regresando al tema inicial, la mentira como antivalor se ha venido afincando con estos gobiernos de derecha, con estos gobiernos fascistas, ¿no? Que han tenido, específicamente, y yo, si tú me permites, yo quisiera hablar sobre dos grupos económicos de los más grandes, que son el grupo Novoa y el grupo Isaías. Déjame solamente que haga una pequeña reflexión por el tema de la mentira, ¿no? Porque lo mismo, tuvimos otra conversación, fíjate, en el caso de Juan Pablo Jaramillo es un econometrista, en el caso de Hernán Reyes es un experto en comunicación, y así han habido varios episodios que hemos tenido así, análisis con técnicos especialistas en su campo, y en todos ellos aparece este tema común de la mentira, ¿no? La mentira como un tema sistemático. Yo creo que es crucial ubicar eso porque la gente a veces no se da cuenta con el cinismo que impera en el mundo actual, ¿no? La gente no se da cuenta de la gravedad del asunto. Hay un antropólogo, filósofo, psiquiatra, Gregory Bateson, que hace casi 100 años hablaba del efecto de doble pinza. Entonces decía, mira, cuando tú tienes este tipo de contradicciones, por ejemplo, y claro, a nivel, con un sesgo psicoanalítico, planteaban a nivel de la pequeña, de la tierna infancia, ¿no? Entonces decía, si es que el padre te dice una cosa, la madre te dice otra cosa, entonces tienes una doble pinza, tienes dos verdades que se contradicen con la realidad. Y esto genera un desequilibrio económico y ubica en ese el corazón de la formación de las esquizofrenias. Han habido otros estudiosos que dicen no es solamente en la infancia, sino que si se enfrenta una situación en la que vives una mentira, y peor aún si la dices, entras en una dinámica en la que te enconchas frente a la testarudez de la evidencia, ¿no es cierto? Te enconchas en esa mentira y tienes que seguir mintiendo y tienes que seguir planteando una serie de cuestiones que tienen un efecto gravísimo sobre la salud mental de la gente, que incluye la necesidad de inventarse otro yo, inventarse el tema megalómano, ¿no? Pero también con la edad, ¿no? Se plantea una situación en la que ante el deterioro de ciertas capacidades mentales naturales por la edad, y peor aún si es que hay alguna situación de enfermedad más grave, se debilitan los límites entre lo cierto y lo no cierto, pues entre lo que es y lo que no es. La gente se tiende enconchados en la mentira, tiende a creerse sus propias mentiras, pero el cuerpito tiene memoria propia y sabe que no es cierto. Y esta contradicción va erosionando la capacidad de discernir. Esto tiene efectos, insisto, ¿no? Tiene efectos diferenciados, la niñez, la adultez, La los vejez. adultos mayores, pero el problema fundamental aquí es que esta cuestión tiene efectos inmediatos y sobre todo en el caso ya de algunas personas mayores, inclusive puede llevar a la demencia. Entonces, esta demencia que estamos viviendo ya en términos de psicología social, nos está planteando una situación muy grave, ya es patológica, porque tú muy bien dices, ¿no? Es decir, una buena parte de la población ante tanta mentira evidencia que el emperador está desnudo. Pero recordemos que el 44% de la población siguen apoyando a ese emperador ya sabiendo que está desnudo. Entonces aquí nos plantea un grave interrogante sobre esta situación y ahí yo pondría este punto, digamos, este punto de cierre temporal para retomarlo al final de nuestra sesión, porque sí quisiera que abundes, profundices a partir de tu conocimiento, además de tu larga trayectoria profesional, conociendo los comportamientos de las oligarquías, este régimen degenerado de estructuración del poder, el gobierno no solamente es la cuestión de los pocos, sino de los pocos que piensan muy poco en los otros, ¿no es cierto? Con una actitud psicopática, con una actitud sociopática, entienden que están dispuestos a distorsionar la realidad en su beneficio. Y yo creo que es fundamental el que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, hacia dónde nos llevan estas mentiras. Porque el propio Platón hablaba de una mentira noble, ¿no? Entonces, la mentira blanca, Claro, es decir, para un poco hacer más vivible la vida.
Pero acá estamos hablando de mentiras nefastas, ¿no? Que plantean un proceso de colapso de la sociedad, de deterioro de las condiciones de convivencia, de deterioro real, es decir, lo que estamos viviendo, es decir, es en el plano económico, es en el plano social, es en el plano de la seguridad, es en el plano de la salud, es decir, es en todo lado lo que aparece esta situación. Y nada de esto plantea una situación edificante ni para la economía, ni para los negocios, excepto los negocios de ellos solitos, ¿no es cierto? Para la gran mayoría de empresas esto está significando un proceso de estrangulamiento, pero cada vez más evidente, pero tampoco significa en términos espirituales para la gente un elemento que edifique en absoluto. Así es que ubiquémonos aquí a los que están beneficiando, ¿no es cierto?, estas mentiras, precisamente para de manera sociopática llevarse la plata a su bolsillo. ¿Qué pretenden para el país? ¿Cómo se portan? ¿Cómo operan? ¿Cómo lo han hecho históricamente? ¿No es cierto? Con ejemplos concretos. Mi estimado Pedro, es que históricamente vivimos una tragedia con ese tipo de gobiernos y ese tipo de oligarquías. Tú hablabas de Platón y esas mentiras, ¿no? Blancas, pero inclusive en el catolicismo tú ves que se habla de las mentiras piadosas, ¿no? Que las oligarquías las transmutan y déjame aquí hacer una reflexión, porque finalmente las oligarquías tienen el poder económico. El problema es cuando ellos mismos quieren transmutar al poder político y para eso no les importa absolutamente nada, porque enquistados en el poder han estado siempre, han estado siempre. Mira, yo te puedo hablar de lo que conozco, de lo que he leído, un poco de lo que he estudiado, pero mira, la oligarquía, empezando por el abuelo del actual presidente de Luis Noboa Naranjo, allá mediados del siglo pasado, años 50, y aquí también hago una reflexión, solo una reflexión, para quienes han escuchado una frase de Honoré de Balzac. Detrás de cada gran fortuna hay un crimen oculto. Y esto lo dijo Balzac allá por el año 1846 más o menos, ¿no? Viendo que era un tipo conservador, ¿no? Siendo un tipo conservador, pero igual escribió sobre Napoleón y algunas obras más, ¿no? Sus obras que datan por más de 100 siquiera. Pero bueno, ¿qué decía Honoré de Balzac? Lo que te acabo de decir, atrás de una gran fortuna hay un crimen oculto. Mira, en ese paralelismo que quisiera hacer, el empresario Luis Noboa Naranjo, ¿no es cierto?, que empezó pues con unos orígenes o desde lo más abajo, y eso evidentemente es meritorio. Pero ¿qué sucedió con este empresario que le precedió a él, llamado Folk Anderson, un empresario sueco, ¿no? Que vino acá, trabajaba, entiendo, para esas grandes empresas norteamericanas, ¿no? La Standard Fruit o todas esas empresas, todas las Standard, ¿no? De Rockefeller y todo lo demás que tú Mamita conoces. United. Exactamente, mamita United. No hablemos de Standard Oil, que cómo luego se fue convirtiendo en Exxon y en Chevron, que mira las coincidencias, Chevron también relacionado con el grupo Novoa y todo lo demás. Pero bueno, ahí hubo un hecho de sangre, un hecho criminal, porque a Folk Anderson lo asesinaron. Lo asesinaron en Guayaquil, en el tercer piso de su departamento del edificio Santisteban. Y claro, y viene la reflexión normal, un crimen que se quedó en la impunidad, él apareció en su departamento muerto y lo encontraron por el olor de la putrefacción de su cuerpo después de 2 o 3 días con un tiro en la nuca. Y vale preguntarse lo normal, ¿a quién benefició? ¿A quién benefició esa muerte de Folk Anderson en ese entonces A estas el alturas mayor? habrá que preguntarse si no dijeron que era suicidio. ¿A quién benefició esa Exactamente. muerte? Pero es que mira, aquí voy a hacer un paralelismo con hechos, solo con hechos. Entonces, bueno, se quedó ese tema ahí y viene luego pues ese imperio que creó Luis Noboa Naranjo respecto al tema del banano. Cuando yo leía algo sobre el grupo Isaías, ¿no?
me acuerdo de la incursión que hizo Febres Cordero, que era un poquito el enlace o el empleado de Luis Noboa Naranjo, León Febres Cordero, que mira, también fue presidente de la República del Ecuador. Y por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Las oligarquías en todos los gobiernos han estado infiltrados. Hablando de Noboa, desde Velasco Ibarra, no se diga en las dictaduras, y luego en todos los gobiernos. Su hijo, Álvaro Noboa Pontón, padre del actual presidente, fue, entiendo que presidente de la Junta Monetaria con Bucaram, me parece, ¿no? Mira, entonces han estado siempre, siempre al acecho del poder, o únicamente en su posición económica y luego cuando han transmutado al poder político. ¿Qué pasó con Isaías? Febres Cordero, mira cómo se van relacionando los temas. Dispuso una incursión en un domicilio, en una casa en La Chala, en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Donde le tenían al banquero Naim Isaías secuestrado, un grupo, Alfaro Vive, y Febres Cordero, pese a que se puso de acuerdo con la familia que no harían una incursión armada, la noche anterior se pusieron de acuerdo con el hermano de Naim, con Juan Isaías Barquet, de que no se haría. Febres Cordero, a la madrugada, con Roberto Isaías, que después se quedó con el banco, hicieron esa incursión y mataron a Naim Isaías. ¿A manos de quién pasó ese imperio? A manos de este gángster llamado Roberto Isaías Dazún. Y claro, ahí se diluyeron un montón de deudas que tenían muchísimos socialcristianos ya para la época, y también el expresidente Febres Cordero. Y eso es parte de la historia. Yo no me estoy inventando nada. Ahora, déjame abundar sobre el tema este de Folke Anderson, sobre el cual hay un velo de misterio que nadie quiere, ni los historiadores quieren tratar ese tema, cuando en ese momento, digamos, en algún momento yo fiché la prensa del momento, y había muchas insinuaciones respecto a qué es lo que pasaba, y era claramente un crimen de negocios, ¿no? Pero yo me enteré más tarde, y no voy a dar los nombres porque la familia todavía vive aquí en el Ecuador, de una familia, por si acaso, una familia, así como hablas de Folke Anderson que estaba vinculado a las transnacionales, estamos hablando de una familia de exiliados cubanos, o sea, de gusanos cubanos, ¿no? Después de la Revolución Cubana, que se da más o menos en el filo entre los 50 y los 60, ¿no? Y entonces, en la expansión del banano, Galo Plaza, que era un hombre muy cercano justo a la mamita Yunay, negocia con ellos cuando él tiene la presidencia y dice, miren, ha sido un desastre lo que ha pasado en Centroamérica porque la gran plantación lo que ha provocado y todos los abusos de las transnacionales lo que ha provocado es una insurgencia generalizada en toda, y con toda la represión que ha habido no ha sido posible parar eso. García Colombia, Márquez, Centroamérica. claro, en Centroamérica, toda la cuestión, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Pero García Márquez tiene todas las historias respecto a los tiempos de cólera, ¿no? Cuando están por el globo y le dice, ve cómo están ahí, qué cosa más rara esta epidemia de cólera, todo el mundo aparece con un balazo en la cabeza, ¿no? Exacto. Entonces, haciendo referencia a la rebelión de los trabajadores del banano en Urabá. Entonces, después todas las experiencias de las transnacionales en sus plantaciones con las repúblicas bananeras, Galo Plaza negocia el que aquí se dé un modelo diferente. Entonces convive la gran plantación la gran plantación de las transnacionales con otras grandes plantaciones locales, con medianas y hasta con pequeñas plantaciones. Y se expande la frontera agrícola, no solamente la cuenca del Guaya, sino también hacia el norte. Esmeraldas, Manabí, una parte que es propicia, los ríos, ¿no? Y toda esta situación, que es una cantidad de desapariciones, de hechos delictivos que surgieron en la época, estuvieron vinculadas con la necesidad de control monopólico del banano. El Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de banano y solito el Ecuador tenía efectos similares a los de la OPEP ahora, para que tengamos más o menos una idea, mutatis mutandis, ¿no? En proporción, guardando las proporciones. Pero era tan importante, ¿no es cierto?, que para poder controlar el precio del banano, resultaba ser que buena parte de esa expansión de la frontera bananera era disfuncional. Había que reducir la demanda para poder subir los precios y por tanto subir las ganancias. Pero eso significaba comerse a una gran cantidad de pequeños productores, de medianos productores, pero también de grandes productores, desde Baba Hoyo
cambio hacia el norte y sobre todo la provincia más perjudicada por este cambio en la política, en la que se involucró al Plan Nacional, al Programa Nacional del Banano, o sea, metieron en esta situación con argumentos supuestamente técnicos al propio Estado-Nación. Entonces planteaban y tenían en las escuelas de agronomía toda una serie de debates que después acabó con el traspaso de la variedad Gross-Michel a la Cavendish, que no vamos a entrar en mayores detalles. Pero te cuento con detalle, porque yo conocí por todo el manejo, no solamente oligárquico, sino el manejo oligopólico de los precios. Conozco con detalle el asunto y en medio de esa situación los familiares de una de estas familias, ya te digo, cubana, es decir, reaccionarios, gente, bueno, no reaccionarios, pero gente de derecha, muy cercanos a los Estados Unidos. Uno de ellos, un pastor protestante con familia en Miami, por si acaso. También tuvo sus buenas, una situación muy próspera en lo que tiene que ver con la zona que ahora empezaba a ser prohibida desde los intereses de los monopolios que terminaran gobernando a nivel no solamente local, sino a nivel mundial. Recordemos que Luis Noboa Naranjo era delegado directo ante la FAO, ante la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, ¿no es cierto? Con sede en Roma para las comisiones mundiales para manejar el precio del banano. Solamente para que tengamos perspectiva de lo que estamos hablando. Bueno, y a este pastor protestante, que de ninguna manera era un hombre ni de izquierda, ni revolucionario, ni disidente, una cuestión así, era un próspero empresario bananero, pastor protestante, con intereses en Miami, con vinculaciones con los Estados Unidos, muy fuertes. Lo secuestraron, no se sabe quién, pero lo secuestraron más de un año. Y parte de la negociación en la que la familia sí cuenta con nombres y apellidos, yo como no tengo las evidencias no puedo decirlo así en público, pero parte de la negociación era que para que lo liberen después de más de un año, era que venda todo al fulanito de tal, que venda todo y que se vaya fuera del país. Ya te digo, él se fue, la familia nuclear de él se fue, pero algunos de sus familiares se quedaron y uno de ellos falleció hace unos 4 o 5 años y su familia continúa aquí en el Ecuador, es una familia muy acomodada de Guayaquil. Pero solamente para ubicarnos, ¿cierto? El hecho de que ya no estamos hablando solamente de la represión en contra de los sectores populares, en contra de los trabajadores, como ha sido el caso, ¿no es cierto? Hay una cantidad de demandas verdaderamente espantosas de las empresas de los Noboa y de las empresas de la oligarquía, en la forma como tratan a los trabajadores. Y no es que son empresas que están muriéndose y que tienen que estarle mezquinando, digamos, 4 realitos al trabajador. Son los más millonarios del país, que tienen poder a nivel mundial, que tienen intereses, insisto, ¿no? A nivel de la FAO, que se codean en Miami, ¿no es cierto?, con sectores de la política de los Estados Unidos, o que tienen islas en Miami, en el caso de los Isaías. Son ellos los más predadores en su relación con los trabajadores, pero no se queda ahí. También es a otros empresarios, inclusive a sectores de la propia oligarquía, inclusive a sectores de derecha, inclusive a sectores muy vinculados a las transnacionales y a los intereses imperiales, y no tienen ningún empacho en reprimirlos hasta el nivel del secuestro y de la muerte. Esto es una práctica de la oligarquía que yo insisto, porque estoy insistiendo en esto, que lastimosamente nadie me toma el guante entre los politólogos, que es muy similar a los procesos que se dieron con Trujillo, con Somoza, con Batista, con Stroessner, ¿no es cierto? Entonces, son lógicas del poder que tienen que ver justamente con lo que tú mencionabas muy bien al abrir esta sesión, el tema de la oligarquía. ¿Sí? La degradación, la degeneración, la perversión del gobierno de los pocos. Exactamente, Pedro. Mira, una clase magistral tuya en tan pocos minutos. Y esto me lleva a continuar esta exposición. ¿Y qué es lo que tenemos con los gobiernos de la derecha? Gobiernos mitómanos al final del día, que llevan a que la sociedad se enferme. ¿Y se enferme de qué? De odio. Del odio que ellos van inoculando, ¿no es cierto?, con quienes tenemos visiones progresistas o con los gobiernos, ¿no? Yo me incluyo porque esa es mi visión también. Y finalmente, con estas últimas elecciones, vemos de alguna manera una sociedad enferma partida en dos. Partida en dos. ¿Por qué?
por ese odio inoculado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy? Tenemos un índice de criminalidad sin precedentes en la historia. Sin precedentes en la historia. No tenemos ningún servicio público de calidad, porque si no, que me digan cuál. ¿Qué servicio público de calidad tenemos? Tenemos ahí cerca de 10,000 personas que están debatiéndose en la antesala de la muerte porque no existen insumos para que les proporcionen las diálisis que necesitan y otros temas relacionados con la salud. Tenemos entidades infiltradas por el narcotráfico, Y mira, yo ya dije antes, ya vimos, porque no es que sea únicamente de este gobierno, veamos lo que pasó en el gobierno de Lazo con la mafia albanesa, ¿no es cierto? Ahí nuevamente viene a mi memoria lo que la nefasta fiscal que todavía tenemos, la fiscal Diana Salazar, con nombre y apellido, cambió un delito de tráfico de drogas a tráfico de influencias. Mira, así nomás en el gobierno. Y ese paralelismo me trae a la memoria otro hecho, porque tampoco esto es que es un invento de hoy, ¿no? Y vuelvo con el tema de los Isaías. Y esto lo digo porque lo conozco y porque yo estuve involucrado en ese juicio como defensor. La entonces fiscal Mariana Yepes cambió el tipo penal de peculado a una mera falsificación de balances para favorecer a los Isaías. ¿En cuál caso dijiste? En el caso de Roberto ¿Cuál de los Isaías, tantos casos? en el caso por el que fueron condenados a 8 años de reclusión y que en el gobierno de Moreno, cuando ya prepararon toda la cancha, quedaron libres de polvo y paja. Bueno, este es formidable porque nos estás mostrando que son tecnologías de la corrupción, tecnologías de la impunidad. Claro, esto no se inventó la fiscal Salazar, no sé si tenga la capacidad para inventar algo bueno, digo, ¿no? Porque para inventar cosas malas, ¡pum!, son una fábrica. Pero eso es lo que sucedió. Mira, otro paralelismo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el caso del juicio de los Isaías cambiaron la tipificación de qué tipo a qué tipo. Cambiaron el tipo penal de peculado, que era reprimido con 8 años de reclusión, al tipo de falsificación de balances, que era reprimido con prisión y 3 años. En el un caso no se admitía fianza, y en el otro caso sí, entonces podían andar libremente ahí defendiéndose. Pero llegó a la Corte, por ventaja, llegó a la entonces Corte Suprema de Justicia, un abogado prestante llamado Armando Castillo Bermeo, que echó abajo ese dictamen de la fiscal Mariana Yepes y efectivamente los Isaías fueron sancionados por el delito de peculado. Pero lo que te estoy diciendo es, mira cómo se dan todas esas tramas que vienen desde el poder, porque hablábamos y está escrito la independencia de poderes y todo lo demás. Con la oligarquía eso no funciona. Y hoy nuevamente está absolutamente demostrado lo que ha sucedido desde los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa. Entonces, mira, así se van dando las cosas, así y en este caso, mira, para ubicar el tema de estas tecnologías de la impunidad y de la corrupción, ¿no? Qué bien dicho, Pedro, qué bien dicho, tecnologías de la impunidad, qué bien dicho. Porque es fundamental ubicar que no respetan ni siquiera el más elemental cuidado de las formas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que hay un reporte policial, un reporte oficial de parte de la policía, el reporte León de Troya, que ha sido público y notorio, en que claramente hacía referencia a una investigación por narcotráfico. Y ocultan eso, y ocultan el hecho, ¿no es cierto?, de que el presidente de la República, vinculado familiar y empresarialmente con todos estos negociados, él personalmente para la investigación, no solamente que la suspende, sino que destruye el equipo investigador y persigue a los policías. Y de eso no se dice nada. Nada, absolutamente nada. Es decir, imagínate que estamos pasando de una época, ¿no es cierto?, que era la alcahuetería y la hipocresía al cinismo puro,
abierto. Claro, de Obsceno. una, de una época oscura a una época absolutamente negra, ¿no? Mira, entonces vuelvo al tema. En esa misma línea, eh, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un lavado de dinero impresionante y yo creo que cuando haya un nuevo gobierno y se investigue seriamente esos temas, se restablezca la UAFE, creo que lo mejor está por venir, Pedro. Porque vamos a ver en dónde se han lavado esos dineros. Y creo que lo mejor está por venir. Bueno, y aquí es importante ubicar que estamos hablando para que ubiquemos estas tecnologías, ¿no? Es decir, lo mismo que sucede, por ejemplo, con la cuestión que mencionabas del ministro que duró 5 días. Hay denuncias del ex ministro Serrano, de César Durán, de otros periodistas que hacen referencia a su vinculación con Fito y salió públicamente el hecho de que la novia del señor Fito, ¿no es cierto?, le Claro, cogieron infraganti, vestida. claro, Ya, solo claro. por eso, vestida de policía, vestida de guardia, ¿no es cierto? Ya eso es una Eso ya es delito. ya eso ya es Solo eso ya delito. es delito. Entonces no podían haber soltado bajo ninguna circunstancia. Así es. Bueno, pero entonces fíjate, nuevamente, ¿no es cierto? Es de la hipocresía al cinismo. Entonces, simplemente renuncia. Pero el problema es que el haber decretado, el haber ordenado la liberación de una señora con un tema infraganti, ¿no es cierto? Define también un delito. Exactamente, Y por eso no, exactamente. no se ha igualito que lo que pasa con Lazo. Es decir, el haber alcahueteado una investigación que lo inculpaba personalmente, que lo inculpaba con su relación con el Banco de Guayaquil, ¿no es cierto? También es un delito. Y nada de eso se continúa. Entonces, mira, es una cantidad de paralelos en lo que tú estás planteando que yo creo que a los cientistas sociales, a los politólogos, pero a la ciudadanía en general debería llamar la atención, porque aquí estamos viendo patrones de conducta, tecnologías de la corrupción, tecnologías de la impunidad, tecnologías de la hipocresía y de la degradación social. Inclusive con leyes que le favorecen, como esas leyes creadas por Moreno en el año 2018, la ley de fomento productivo, que Claro, han favorecido a todos estos hechos, Pedro, claro. ¿no es cierto? Más, entonces, el Ecuador hoy por hoy sí necesita hacer una reforma estructural de todo, incluidas sus leyes, más de 30 leyes orgánicas que no es que hay que retocarlas, hay que reformarlas o hay que derogarlas. Por eso es No, importante acordarnos, ¿no? Es decir, con sí, fechas y apellidos. La ley mal llamada de fomento productivo, ley orgánica de fomento ley productivo, que de orgánica, además productivo ley no orgánica. tenía nada, que justamente lo que hace es santificar, sacralizar estas tecnologías de la impunidad y de la corrupción desde agosto del 2018. Entonces, aquí estamos poniendo fechas porque es fundamental, ¿no es cierto? No nos sirve de nada que venga un nuevo gobierno que pueda tener las mejores de las intenciones si es que no se deshace ese camino de degradación, ese camino de impunidad, ese camino de iniquidad. Es indispensable ir a cada una de esas 33 leyes que se han ido tomando desde entonces para desmontarlas. El país no puede mejorar, ¿no es cierto?, simplemente con pañitos de agua tibia. Es indispensable que se tomen acciones decididas, abiertas, que ataquen la raíz del mal. Exactamente, Pedro. Y desde mi punto de vista ahí, aunque ese es otro tema, yo estoy totalmente de acuerdo en que se deba convocar a una asamblea constituyente, porque en realidad el país ya no da más, no da más y necesitamos un golpe de timón, pero drástico, drástico. No podemos seguir, o el Ecuador no puede seguir siendo, yo no digo manejado, ¿no? Sino llevado al abismo por estas oligarquías que solo ven sus negocios y están al canto, están al canto. Mira, están Negocios y negociados, negociando. porque estamos hablando, mira, en el caso anterior es la evidencia de la relación con la mafia albanesa. Y en el caso de esta época, ¿no es cierto?, han habido ya varias voces que hacen referencia a una familia en concreto, porque en el otro caso era Gitan Ditka, que se llamaba. Ahora hablan de la Exactamente, familia Alampi, ¿no? De las mafias mafias italianas, italianas. Es cuestión claro. de, es cuestión de que la fiscalía, ¿no es cierto?, diga, no, es mentira.
Aquí está, aquí no existe ninguna vinculación con la familia Lampi, no existe ninguna vinculación de los amigos del difunto señor Cherres, ¿no es cierto?, con el Banco de Guayaquil. Así de sencillo. No hay ninguna Exactamente, vinculación. A ver, aquí el tema, por ejemplo, eso no va a pasar. de la escalada de las capturas en Europa. Bueno, Aquí en el Ecuador se oculta totalmente por parte de los medios de comunicación. Ya dicen, ¿no es cierto?, que lo que pasa es que Coavisa es controlado por el Banco de Guayaquil y que el Teleamazonas, por ejemplo, es controlado por el Banco del Pichincha. Entonces, no nos enteramos acá de lo que está sucediendo, pero es muy sencillo. Que digan, por favor, públicamente, cuáles son las empresas bananeras, exportadoras bananeras, que reinciden una y otra vez mandando cocaína adentro de las cajas. No es que le contaminan en el camino, adentro, en el empaquetado de las cajas de banano. Aquí no hay 3 trillones de exportadoras de banano, que digan. Que exactamente. digan las grandes exportadoras, que digan ellos, que se adelanten y digan, nosotros juramos. Y aquí estamos demostrando que no somos nosotros los que hemos hecho esto. No somos nosotros los involucrados con el crimen organizado. Que digan también las operadoras de puerto. Tampoco tenemos, si son de 3 puertos los que salen, es cuestión de saber cuáles son las familias que están, tanto las transnacionales como las vinculaciones nacionales. Que digan, a ver, esta operadora de puertos no ha permitido que salga la droga de aquí. Esta operadora de puertos está comprometida con la decencia. Esta operadora de puertos está comprometida con la ley. Así de sencillo, son 3. Son 3. Que la autoridad militar, ¿no es cierto?, de las zonas respectivas diga, aquí este mando ha garantizado que se cumpla la ley y no ha permitido que pase la cocaína. Que la autoridad policial haga lo mismo, que la autoridad civil haga lo mismo. O sea, no se necesita poner la bota en la cara de un niño de 11 años y golpear a niños, ¿no es cierto?, para Asesinar. derrotar al crimen organizado. Bueno, y en temas navieros tienen amplísima experiencia, y no se diga el grupo Novoa, porque también, mira, desde el surgimiento de las bahías, por ejemplo, en Guayaquil, ¿qué es lo que pasaba? Mientras exportaban el banano, los barcos que regresaban con contrabando. Sí, eso es sabido. Entonces, ahora es el tema de la droga, pero la experiencia la tienen por décadas. Y venía el contrabando y entraban por las bahías, no se tributaba, y cuántas fortunas surgieron de esos hechos ilícitos. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto y además clarísimo. Es cuestión de decir, pues no, que certifiquen. ¿Quiénes manejan los puertos? ¿Por qué no se los ha intervenido como debía habérselo hecho? Entonces, estamos en una situación que desde el poder se manejan todas estas cosas. Un paraguas que cubre toda la parte delictiva con la que se manejan todos estos Ahora, en temas, ese Luis. paraguas están también poderosos intereses extranjeros. Los Estados Unidos, por ejemplo, que se supone que son los adalides mundiales de la lucha contra la droga, no exigen que pase esto. Mira, el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Él con el Banco de Guayaquil y el Banco Banisi en Panamá sabe perfectamente de este tipo de transacciones, ¿no es cierto? Vinculadas a las guaridas fiscales, a estos manejos sucios, al tema de lavados, que sabe perfectamente cómo operan estas situaciones. El Fondo Monetario Internacional había pedido que se tipifique como derecho, como delito penal, o sea, que tenga castigo penal las infracciones de comercio exterior, la subfacturación en las exportaciones, la sobrefacturación en las importaciones, mentir en el tema de los containers y en el tema de los envíos. Y es el señor Ujú. Lazo de las primeras acciones de gobierno que elimina esa situación. Llega el señor Novoa, que también sabe perfectamente cómo es el tema del comercio internacional y sabe perfectamente dónde está la situación. La Comisión Europea, con sus representaciones acá, que sabe perfectamente cómo llega la droga ya a Europa, todos ellos no dicen nada. Y se sigue manteniendo la impunidad en esta situación. Es así de concreto. Lo digo porque en estas elecciones, ¿no es cierto?, el país, la ciudadanía tiene que exigir que los dos candidatos se pronuncien sobre estas cosas así de concretas. O sea, es muy elemental, ¿no es cierto? Aquí están concretamente dónde están las cuestiones con las que se puede resolver. Y no es necesario traer a fuerzas extranjeras, no es necesario declarar la guerra al pueblo ecuatoriano, no es necesario que hayan 20 y pico desaparecidos, incluyendo muchachos.
No es necesario violar los derechos humanos, no es necesario que haya bases militares, no es necesario que se renuncie a la soberanía. Ahí están cuestiones así de elementales. Entonces, es rarísimo, ¿no es cierto?, que no se pronuncian los abogados, no se pronuncian las universidades, no se pronuncian, no sé, pues los canales de televisión, los analistas políticos, los campeones de la lucha contra la corrupción. No les oigo que digan nada al respecto. Mira, mi estimado Pedro, referente a las fuerzas extranjeras, lo que está haciendo Noboa es realmente insultando a nuestras Fuerzas Armadas y ¿Ah? a nuestra propia policía, Diciéndoles que son unos incompetentes. que son unos incompetentes absolutos. Lo sacó y no han hecho absolutamente nada y ahora necesitamos y se inventa esta muletilla para que vengan fuerzas extranjeras. Respecto a los Estados Unidos y el involucramiento, por supuesto que sí. Pues. Mira lo que pasa con la famosa NED, con la USAID, Nacional, claro, claro. National Endowment Estaba for oyéndole a Democracy. Juan Falconi, que ha estado muy valiente denunciando otra gran mentira, ¿no es cierto?, planteada a nivel mundial, ¿no es cierto?, precisamente de la USAID, que supuestamente es la organización para el desarrollo, la ayuda para el desarrollo, National Endowment for Democracy, y otra cantidad de fundaciones, las de los señores Soros, de los señores Rockefeller, de los señores Ford, las fundaciones europeas, ¿no es cierto?, levantando las más nobles banderas, y obviamente para que ser creíbles tienen que efectivamente destinar algo de esa plata, ¿no es cierto?, para buenas causas Para el desarrollo, para el supuestamente. desarrollo, Pero para ¿cuál ha los sido el recursos. desarrollo, mi estimado Pedro? Sí, El cooptar a periodistas y a medios de comunicación. exactamente. ¿Cuántos miles de Pero entonces, periodistas? ¿Cuántos fíjate, cientos de medios de comunicación? el punto es que el gobierno norteamericano confirma, confirma lo que nosotros hemos venido denunciando, de que es la USAID la que ha estado financiando el tráfico de opio en Afganistán. Mira, Hay, hay mira. una, hay una, hay una, hay una exposición en el Senado norteamericano que un representante republicano, Scott Perry, en el que menciona los documentos con la información de que es la USAID la que ha estado financiando a este grupo terrorista en el África Negra, Boko Haram, que es vinculado al Estado Islámico, ha estado financiando al Estado Islámico, ha estado financiando a Al Qaeda, ha estado financiando al Nusra. Todos estos grupos terroristas cortacabezas que supuestamente son los enemigos de los Estados Unidos han sido financiados por los Estados Unidos. La lucha supuestamente en contra de la droga, ¿no es cierto?, resulta ser que ha sido financiado por los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto que tú introdujiste, pero con absoluta lucidez, la cuestión de la mentira institucionalizada, este sistema de mentiras que estamos viviendo, esta burbuja de mentiras que estamos viviendo, algún momento tiene que reventar. Aquí en el Ecuador, el problema es, ¿no es cierto?, quién alimenta la burbuja por un lado y cuáles son los mecanismos precisamente para que aparezca un niño, ¿no es cierto?, que desde su inocencia diga, el rey está desnudo. Ahora es duro, correcto. Qué, qué, qué gran exposición, Pedro. Pero mira, esta agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, que se supone tenía que dedicarse a temas humanitarios y de desarrollo. Vemos que, claro, cumplía o venía cumpliendo ciertas actividades que lo hacía la Central de Inteligencia, la CIA. Así resulta definitivamente. Lo dijeron públicamente, lo dijo Bueno, el director de la CIA de la época de Reagan, que era además católico, que está además retratado en una de las películas, en la tercera película del Padrino, por si acaso, este personaje. Se me fue el nombre ahorita. Y él lo dijo, es decir, hay tal nivel de desprestigio que ahora es mejor crear esta fundación que se llama National Endowment for Democracy, la fundación del Nacional para la Democracia, y para que haga las cosas que ahorita ya no podemos hacer porque estamos quemados. exactamente, exactamente. Y mira, entonces, la parte fundamental, dedicarse a desestabilizar gobiernos progresistas y adicionalmente comprar, esa es la palabra, a periodistas y a medios de comunicación Seis mil para que sean doscientos periodistas. el megáfono de esas políticas corruptas de la derecha fascista. Qué terrible. Eso es, Pedro. Demos un par de pasitos atrás y retomemos esta caracterización que estás haciendo con ejemplos y paralelos, que no son los dos únicos, ¿no? Hay otros que Hay están otros, involucrados. Ahí evidentemente. del Banco Central habrá una cantidad de amigos que deben ser todos ellos anticorreístas, pero que sabían, por ejemplo, del Banco Continental, pues, ¿no? Ellos que se metieron inclusive a revisar los libros, las cifras
de todos los tramados del Banco Continental. Es decir, hay Pero sectores, por despega. ejemplo, del roldosismo, el propio Abdalá, ¿no es cierto?, que había denunciado una cantidad de cosas, porque están en guerra los unos contra los otros, en contra del Banco El Pichincha, ¿no? Y hablaba toda la vinculación con el Banco Central, con la sucursal en Bahamas y todo eso. Es decir, han circulado tantas cosas, de lo cual no ha habido ninguna consecuencia penal respecto a todas las fechorías que se están diciendo de lado y lado. Entonces, yo sí creo que valdría la pena que con toda tu trayectoria profesional, nos ubiques más o menos cómo operan esas guerras aquí en el Ecuador, quiénes son, quiénes contra quiénes, cómo operan, a través de qué mecanismos, cómo van construyendo sus mentiras, ¿no es cierto?, para justificarse y terminar a la final recibiendo hasta el vuelto, como en el caso de los Isaías. Pero mi estimado Pedro, no sé si en realidad sean guerras o sean acuerdos por debajo de la mesa. Mira, Mm. te pongo un caso. El secretario de la administración de Lazo, Sebastián Corral, empleado de Fidel Egas, Teleamazonas, era, primero fue embajador de Lazo en Londres y luego fue secretario de la administración. Mira, mira, Cuando se dice que Lazo estuvo aliado a los Isaías, ¿no? imagínate, Bueno, imagínate. la propia señora Josefa Coronel, ¿no? Se fue, que era gente vinculada a EGAS, ¿no es cierto?, en Teleamazonas durante tantísimo tiempo, y que el rato que se metió a la judicatura lo que hizo fue apoyar toda la impunidad de los Isaías, ¿no? Ya me quitaste lo que iba a decir, Es decir, o porque sea, estas guerras, a la final parece ser que los compadres, ¿no es cierto?, se pelean los compadres y se dicen las verdades, pero solo un ratito, porque el resto del tiempo siguen siendo compadres. business, lo demás son business, lo demás son incrementar sus arcas, no importa la forma que sea, pero como te decía, estos grupos de poder han estado involucrados o han estado infiltrados o han estado inmersos absolutamente en todos los gobiernos. Ya, y estoy hablando solo de dos grupos en este momento, ¿no? Porque hay más, evidentemente, ¿no? Eh, Hablamos del grupo Novoa ahora, porque ahora está Daniel Novoa en el poder y podemos hacer un cuento largo. Los Isaías siempre, absolutamente en todos los gobiernos. Tú mencionas a María Josefa Coronel. Es feo decirlo, pero tengo que decirlo también con sus letras, refiriéndome a una mujer, pero es una corrupta absoluta. Ella hizo un informe que utilizó Isaías en el juicio, en el que decía que el informe de la ONU, ¿no?, a donde acudieron los Isaías, decía que se le devuelvan los bienes que fueron incautados. Y en base a ese informe de María Josefa Coronel, es que los abogados de Isaías consiguieron un juez corrupto por ahí y dispuso que se le devuelvan los bienes, que por ventaja, esta Corte Constitucional, que da también palos de ciego, finalmente zanjó el asunto y determinó toda esa corrupción que se vino practicando con los abogados de Isaías a lo largo del tiempo. ¿En qué gobiernos? En los gobiernos de Moreno, de Lazo, y bueno, ahora de Novoa ya no ha alcanzado porque ya todo terminó con el gobierno de Lazo en definitiva. Pero querían alzarse inclusive con 2.000 millones de dólares. ¿Qué abogado quería alzarse con eso representando a los Isaías? Otro Novoa. Ellos dicen que son los Novoa bien, no los Novoa Bejarano, porque también en el aspecto ya de los apellidos les ningunean a los otros Novoa Pontón, Novoa Sin, ¿no? Ellos que son los del rancio abolengo, ¿no? Los Novoa Entre la Bejarano. oligarquía tienen toda una jerarquía, ¿no es cierto? En el caso de Guayaquil, Exacto, además, es clarísimo por cohortes, ¿no? Es decir, por generaciones. Entonces lo que viene tú la decías, oligarquía no más son los rancia, cortes, es sino cohortes. la que tiene blasones de la independencia y de antes de la independencia. Entonces los Novoa, acuérdense que los Novoa, de los antecedentes en 1809, fueron los que financiaron la traída de tropas para reprimir a los patriotas de Quito. Esos eran los Novoa. Y obviamente Exactamente. los Novoa del actual presidente son longos de ambatos. Entonces, obviamente, ¿no? Les apesta a los unos a los otros, ¿no? Por eso a Febres Exactamente. Cordero ahí me contaban, ¿no es Son cierto? los Que Febres apestados. Cordero, los Febres Cordero no era en realidad de los Febres Cordero que vinieron con el patriota venezolano que detonó Exactamente. la rebelión en Guayaquil en 1820, sino que tenía que ver con otras familias que venían más bien de la SUAY.
¿no? Y que después ahí hicieron toda una cobertura ahí de su nombre, una cuestión. ¿Por qué? Porque necesitan encontrar blasones de alcurnia, ¿no es cierto?, con el pedigrí, como los perritos, respecto a cuáles son sus antecedentes genéticos, o sea, con toda la idea retardataria de la sangre azul y toda esa cosa, ¿no? Claro, mira, mi querido Pedro, para seguir avanzando, entonces, hoy por hoy estamos enfrentados, como te digo, dos tendencias. Bueno, no sé si ADN sea en realidad una tendencia con ideología, o mucho menos creo que no. Al otro lado, la Revolución Ciudadana, que claramente ha dado ya muestras de cómo se debe gobernar un país. Y claro, también vale hacer las comparaciones, y no esas comparaciones odiosas, sino reales. ¿Qué pasó en el correísmo bajo la presidencia del presidente Correa año 2007-2017? ¿Qué modelo de gobierno implementó el presidente Correa? ¿No es cierto? Que definitivamente fue un gobierno en el que se fortaleció el Estado, en el que la inversión pública obviamente creció y adicionalmente algo fundamental que sí se dio, la transformación de la matriz productiva. Y ahí podemos ver algunos de sus principales logros, ¿no? Para compararles qué han hecho, no este último desgobierno de Noboa, sino estos 8 años en que el Ecuador perdió la brújula. Porque hoy estamos obligados a recomponer esa brújula. El Ecuador, bueno, si sabemos a dónde va con estos gobiernos, sabemos que vamos al despeñadero. Esa brújula hay que recomponerla para llevarla a un feliz puerto. Entonces, mira, por ejemplo, en el rubro de economía social, ¿qué hizo el gobierno del presidente Correa? Hubo una infraestructura en salud, en hospitales, en educación, las escuelas del milenio, y todo eso hoy está en absoluta crisis. Todo está en absoluta crisis. No, mira esa gran diferencia en cuanto a los logros y al bienestar social de la población. En cuanto a seguridad y gobernabilidad, podemos ver otro rubro. Ya dijimos cómo recibió el gobierno el presidente Correa en el año 2007 y cómo lo dejó en el año 2017 respecto a los índices de criminalidad, por ejemplo. ¿Y cómo estamos ahora? Ese es otro rubro que debemos comparar. Yo digo, ¿qué futuro les espera a los niños que son cooptados? Porque qué triste que los niños sean el cultivo para el narcotráfico, que los corten para delinquir, niños de 13 y 15 años. O sea, eso es terrible, mi querido Pedro, que hayan escuelas de sicariato en el Ecuador, hoy por hoy. Entonces, ¿qué le espera al país si seguimos, ya te digo, por este rumbo al que nos han llevado las oligarquías, ¿no es cierto? En cuanto a justicia social y derechos, entonces yo sí creo que necesitamos un gobierno que realmente piense en el pueblo, no en ese negocio pequeñito, en ese gobierno de poquitos que es el gobierno de las oligarquías, ¿no es cierto? Así que, mira, Esto podemos. que mencionas, y vos como abogado, es decir, hay un proceso de destrucción institucional tan vasto, tan profundo, o sea, es en extensión, en intención y en intensidad, y la destrucción del Estado de Derecho en el Ecuador. Es decir, ya no es solamente en lo que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores, con los derechos civiles, con la cuestión constitucional, con la posibilidad de armar un marco para que pueda haber una oposición y pueda haber un procesamiento democrático de las divergencias, sino que también es en el derecho comercial. Es decir, la persecución, por ejemplo, a propósito de la familia de la ex mujer del presidente, hay una persecución a los negocios de la familia, que son también de un sector de la oligarquía, de las señores Goldman, creo que son de los Perdón. seguros y toda esa cuestión. En el caso de los topics, ¿no es cierto? Es una persecución también clara en el tema empresarial. En el caso del alcalde de Guayaquil, es una persecución clara a todo aquel que le regresa a ver al presidente de la República. Y ya estamos hablando ya no de la parte política, ¿no?
sino que desde la propia lógica de la oligarquía están socavando las propias reglas de convivencia, las propias reglas de competencia, las propias reglas de coexistencia que ya no tienen que ver con los sectores populares, sino la forma de hacer negocios de la oligarquía está siendo minada porque se rompen los mecanismos de arbitraje, rompen los mecanismos de resolución pacífica de los problemas entre la oligarquía. Aquí ya es cada vez más la imposición de la fuerza, la utilización de todo el aparato estatal para perseguir, para eliminar adversarios empresariales en negocios puntuales, en una licitación por la compra de alimentos para las cárceles, en una licitación para el tema de los derivados de la gasolina. Ahí está la denuncia que hace el ex candidato socialista Pedro Granja, ¿no es cierto?, respecto a Petronovoa. En fin, es decir, son temas absolutamente familiares, absolutamente personales. Ahí está el tema con los amigos y la mujer en el tema de Oloncito, ¿no es cierto?, en contra de los comuneros. Es decir, ya vemos un proceso, pero así como una aplanadora, ¿no es cierto?, que involucra a todos los aspectos de la vida social, a todos los aspectos del Estado de Derecho. ¿Hacia dónde nos conduce eso, Carlos? Bueno, mi querido Pedro, y no solo ir o tratar de eliminar a sus competidores empresariales, sino también políticos. Mira lo que pasó con Topic. De la manera más antidemocrática lo sacaron. Y eso claro que tuvo consecuencias, y consecuencias serias, porque si Topic seguía en la contienda electoral, muy distinto hubiera sido el resultado de la elección, y seguramente en este momento ya teníamos una nueva presidenta electa. Esa es mi lectura y creo que de una gran mayoría de personas, porque si le sacaron a Topic, ¿no es cierto?, también de esa misma tendencia, pero entiendo yo que con otros valores, mira lo que hubiera pasado. Bueno, y Entonces, la confabulación que se dio después del debate en contra de la candidata que empezaba a despuntar, Andrea González, ¿no? Que también es una señora de extrema derecha, muy cercana, gente exactamente, vinculada a Villavicencio, vinculada a las propuestas más anticorreístas, más extremistas, digamos, del sembrar el odio en el país. Y sin embargo fue bombardeada en una confabulación con los medios de comunicación, que simplemente le silenciaron cualquier cosa, ¿no? exactamente. Así han manejado. Pero mira, en definitiva y concretamente, ¿qué plan de gobierno tiene Noboa? Ninguno, Bueno, ninguno, a eso absolutamente ninguno. mencionaste, el rumbo al que nos está llevando la oligarquía. ¿Qué rumbo nos está llevando la oligarquía? Porque, a ver, supongamos que nuestras mejores esperanzas de que el país cambie en la segunda vuelta sean frustradas y que nuevamente impere la mentira. O sea, la mentira nuevamente triunfa y gana Noboa de nuevo, como ganó Lazo, como ganó Noboa en la anterior elección. Este, ¿Qué proponen ellos para el país? ¿Cuál es el rumbo real? O sea, vamos de tumbo en tumbo y la gente, o sea, es obvio que no pueden aducir que al menos en el campo de los negocios, ¿no es cierto?, han manejado el país de una manera, como te digo, eficiente para hacer más ricos a los ricos y una cuestión así. Ni siquiera en ese plano. Fíjate el tema de los apagones. Sí, estamos hablando de cortarte la luz a las empresas 24 horas al día durante varios días y que no nos garantiza nada para el futuro. El aumento de las tarifas, el aumento de los impuestos que habías mencionado. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo? O sea, ¿cuál es el verdadero proyecto de este acuerdo que hay entre las oligarquías? Yo te diría que para el país absolutamente ninguno. Y aquí vale la pena, para entrar también a hacer un comparativo de cifras, y claro, eso tú dominas largamente. Pero mira, por ejemplo, mi estimado Pedro, de 2007 a 2017, ¿cómo iba creciendo el Ecuador? Me parece que a un ritmo del Más 3,9%. que se duplicó el ingreso promedio de los ecuatorianos. Bueno, y entonces vamos al otro índice, la pobreza por ingresos. La pobreza por ingresos se redujo del 36,7% en el 2007 al 21,5% en el 2017. Esos Ya, son pero unos verás, datos verás, la invitación que te estoy haciendo es otra. O sea, ya sabemos que esto es una oligarquía insensible, que no solamente que no le importa nada lo que pase con los sectores populares, ni siquiera los sectores más vulnerables de la población, sino que además quieren que eso suceda. O sea, tienen una sevicia en ese aspecto. Pero hablemos desde la perspectiva de ellos. O sea, ¿qué
quieren qué van a hacer con la herencia de su papá? Porque todos ellos son hijitos de papá, no es que son empresarios, emprendedores que han hecho fortuna y que han creado, ¿no es cierto?, su imperio, sino que han heredado del papito. ¿Qué van a hacer estos hijitos de papá con la herencia que están malgastando y que están entregando a los narcos? Así, esa es en definitiva la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuál es el proyecto que tienen para ellos mismos? Esto no me queda muy claro, porque fíjate, están matando el mercado interno con las políticas neoliberales, con las políticas de ajuste, están empobreciendo, cada vez es menos gente la que puede comprar. Por último, Correa les dio haciendo el favor, ¿no es cierto?, de duplicarles, más que duplicarles el mercado para sus propias ventas, pero también están matando el mercado externo. Acuérdate la payasada de Noboa mismo, ¿no es cierto?, yéndose en contra de lo que hizo su abuelo. Su abuelo debe haber estado revolcando en su tumba, él que abrió el mercado de los países de Europa del Este, y resulta ser que él sale con la payasada de la supuesta chatarra del armamento soviético, que inmediatamente empezó a cerrar los mercados que ya están en dificultades por las sanciones de la OTAN a Rusia, ¿no? Entonces, resulta ser que ahora también en esta alineación absolutamente boba a los designios del imperio, también están satanizando las relaciones comerciales con China. Fíjate lo que le dicen a Panamá, que van nuevamente a invadir Panamá, porque el gobierno panameño, el Canal de Panamá, la empresa del Canal de Panamá, está haciendo negocios con los chinos. Entonces ya está amenazando Trump que van a invadir. Entonces, la pregunta que me hago es decir, más allá de la ideología, más allá del egoísmo, más allá de los intereses personales, más allá de toda esa gente, porque deben tener, fíjate, estas son grandes corporaciones, en el caso de los Noboa, son corporaciones que trascienden al Ecuador y con mucho, es decir, el grueso de la fracción de Álvaro Noboa está fuera del país. En el reparto del que se jactaba ilegalmente Febres Cordero, tras la muerte y la desaparición la mafiosa desaparición del testamento del Naranjo en Estados Unidos, Febres Cordero, como Don Corleone, ¿no es cierto?, da una solución, entre comillas, salomónica, que él dice se va a llevar a la tumba, y se llevó a la tumba, los secretos de eso. Imagínense que hasta Febres Cordero, que estaba denunciando, que estaba confesando un delito, dijo que ya los detalles se llevaba a la tumba. Imagínate. Pero entonces, aquí la cabeza de león, ¿no es cierto?, se quedó con la señora Isabel Noboa, se quedó en los negocios nacionales, pero tenía una parte internacional. Pero el negocio de Álvaro Noboa, ¿no es cierto?, se quedó la parte más grande afuera y la parte más pequeña que adentro. La subversión de Daniel Noboa es aliarse con su tía para traicionar a su papá y quedarse con el negocio completo. Pero entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de unas corporaciones, o sea, estructuras empresariales que obviamente tienen sus intelectuales, que obviamente tienen sus estudiosos, porque tienen que hacer negocios y negociados. Entonces, ¿qué se proponen con el país? ¿Qué se proponen los Isaías con el país? ¿Qué se proponen los Egas con el país? ¿Qué se proponen los distintos grupos oligárquicos? ¿En qué es lo que se han puesto de acuerdo? Aparte del desguace, aparte de descuartizarle al país, ¿qué están buscando? ¿Cómo van a prolongar la herencia en el tiempo? ¿O simplemente se están llevando la plata para vivir en Miami, en Albania, en Andorra y en otras guaridas fiscales? ¿Qué le depara la oligarquía al país? Es eso solamente, mi estimado Pedro, en una palabra, los business para ellos, nada más, o seguir endeudando al país para pagar deuda externa de ellos mismos. Con lo cual están atentando contra la dolarización, ¿no? Esto que tú mencionas deja desnudo de nuevo el asunto de que no es el economista crítico el que está atentando contra la dolarización, sino justamente esta deuda imparable. Más que se ha duplicado la deuda externa con el tema de los arbitrajes internacionales, estamos comprometidos más del 150% del Producto Interno Bruto. O sea, si el Ecuador deja de comer y de vestirse durante durante año y medio, ¿no es cierto?, no se alcanza a pagar todo lo que estamos debiendo. ¿A dónde vamos a llegar? Es también insostenible. Es absolutamente insostenible. Por eso es que te digo que necesitamos un golpe de timón, obviamente con otro gobierno, ¿no es cierto? Se me vino a la cabeza respecto al tema del testamento de Luis Noboa, porque claramente se dice que en el consulado de Nueva York, y también nombre y apellido, Álvaro Noboa Pontón envió a tres personas muy bien armadas, y ese testamento desapareció del consulado. No es un asunto menor, pero que también ha quedado ahí, pues, ¿no es cierto? Y ya vemos que
León Febres Cordero santificó ese tema con unas declaraciones que se las llevó a la tumba. Y recordemos que el hijo amoroso Álvaro Noboa, en su momento, estando en vida todavía Luis Noboa Naranjo, utilizó todo tipo de argucias legales para invalidarlo legalmente, para sacarlo del juego, todavía en vida a su padre. Y bueno, lo mismo está haciendo Danielito con su amado padre Alvarito, ¿no? Claro, Declarándolo mira, legalmente incompetente para anularlo en cualquier toma de decisiones en los negocios, no solamente en la política. exactamente, y se jactó, entre otras de sus mentiras, dijo que a él le había costado un montón hacer su fortuna y todo lo demás, y lo que es un heredero, ¿no es cierto? Y va a ser el heredero, pues, de esa gran fortuna de su padre. Entonces, yo no le veo por ahí, mi estimado Pedro, y si seguimos tratando el tema de las oligarquías, ningún futuro para el Ecuador. Por más esperanza que le podamos poner, por más ñeque que le queramos meter, no existe, no hay posibilidad. Ya se ha demostrado. Entonces, yo sí creo, mira, un tema que se me va, a dónde llegan estos tipos? Que el director del IES, ¿no? Este señor Peña, que también es pariente de los Isaías, llegó a decir que a él le parece una buena idea, ¿no? Que se le sacrifique al señor Isa, como hacían los antepasados, para evitar la furia de los dioses. O sea, estos están sobre el bien y el mal, creen que están sobre el bien y el mal, No, pero además, pero yo, a ver, corrígeme, yo no soy abogado, pero cuando se plantea públicamente, ¿no es cierto? Se fomenta públicamente un delito, también es un delito, ¿no? Es una apología del delito. es una apología del Y aquí se delito, está llamando al exactamente. asesinato de Isa. Exactamente, y de manera abierta, no te digo desembosada, abiertamente, ¿no? Y lo dijo en un programa que yo lo tengo grabado ahí, porque algún momento eso también va a tener ahí unas responsabilidades. Mira a dónde llegan. Entonces, Carlos Julio decía que estos están entontecidos por el dinero, ¿no? Entonces, estos están siempre entontecidos por el poder y creen que están por sobre todo el mundo. Oye, y a propósito de Genial. USAID y de las mentiras que está denunciando Juan Falconi y que están apareciendo cada vez más, y ya apareció también el dato de que le habían pagado, creo que son $60,000 a Villavicencio para que en nombre de la libertad de prensa, ¿no es cierto?, y de la libertad de opinión, elabore sus mentiras en contra de Assange y favoreciendo, digamos, la cobardía que significó tenerle a este pobre hombre yéndose en contra de todas las leyes internacionales ahí sometido, ¿no?, durante tantos años. Pero resulta ser que todas las fundaciones que se levantaban las banderas del indigenismo, todos los intelectuales, los políticos, no dicen nada respecto al racismo que esto implica, porque esto lo que está Exactamente, planteando, además de la brutalidad de promover un asesinato personal, lo que está planteando es una política de odio. Esto es totalmente, claramente un discurso de odio. totalmente, Y resulta ser que todo totalmente. este sector de la izquierda woke, muy financiada por USAID, por National Endowment for Democracy, por las fundaciones europeas, inclusive algunas de izquierda, ¿no es cierto? Con toda la hipocresía del caso no dicen nada respecto a esto. Absolutamente nada. Así es, Pedro. Mira, no he visto las últimas entrevistas de mi buen amigo Juan Falconi, ya las voy a ver. Pero respecto a esa relación de Villavicencio, yo la conozco directamente. Es más, mi nombre aparece en los chats de Villavicencio con un periodista ahí de última, ¿no es cierto? Que previo a hacerme una entrevista, le llamaba a Villavicencio a preguntar que por dónde me agarra, que le dé las preguntas que debía hacerme a mí. Yo a Villavicencio le senté en la justicia, en el banquillo de los acusados, y Villavicencio tuvo que pedir disculpas públicas, pidió disculpas dentro del juicio, También mencionaste que alguna vez que lo había hecho con Zurita, ¿no? y con Zurita, bueno, con Zurita es algo más peculiar, y lo digo abiertamente. Zurita le pasa lo mismo que le pasó en una entrevista reciente, que apagó las cámaras porque dijo que estaba mal. Cuando yo le senté en el banquillo se descompensó. Tuvieron que venir los médicos de la función judicial. Se llamaron a los médicos de la función judicial para que le atiendan, porque se había descompensado. Y claro, ¿cómo no se iba a descompensar si lo que tenía que ir a decir es mentiras a favor de Villavicencio, de ese extorsionador que, bueno, ya está muerto, pero por eso no deja de ser o no deja de haber sido un extorsionador como lo fue? Y yo lo denuncié. Entonces, yo puedo hablar igual con documentos, ahí están los juicios,
están las declaraciones públicas y Es muy todo lo demás. importante Entonces, este detalle, más allá de la persona, porque ayuda a entender, ¿no es cierto?, que detrás de supuestas disidencias, fíjate, aquí no solamente es el manufacturar los consensos, sino también manufacturar los disensos, fabricarse el consenso y fabricarse el disenso, crear, ¿no es cierto?, estas figuras antisistema para ubicar en esa perspectiva, por ejemplo, también a Milei. El propio Noboa, ¿no es cierto?, trató de plantearse como alguien, como un outsider que venía, ¿no es cierto?, fuera de la casta de los políticos y que venía con ideas nuevas, que estaba más allá del correísmo y el anticorreísmo, que estaba a favor y no en contra de las cosas, que era un empresario supuestamente progresista, de izquierda y toda esa situación. Entonces, mira, toda esta fabricación de las mentiras, yo creo que es fundamental para entender que esta burbuja, ¿no es cierto?, que nos han creado y que tienen capturado, que tienen fascinado al menos a una mitad de la población, aunque hay un sectorcito que todavía puede estar balanceándose, ¿no es cierto?, entre un destino u otro para el país. Pero en última instancia plantea un problema que me parece que es central. O sea, todos ellos están confabulados, que incluye también a sectores de las iglesias, a sectores de las universidades, a sectores de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las cámaras empresariales. Pero todos ellos están confabulados para seguir alimentando esta mentira. Acordémonos, sin embargo, de que este pacto, este acuerdo que se ha ido expresando, que ha ido controlando el poder desde la época de la traición de Moreno, que incluía a sectores de izquierda y a movimientos sociales en ese bloque de poder, llaman algunos, en este contubernio. Y el momento y que ya toca el reparto, porque todos ellos están en este proceso de concentración y centralización del poder económico y político, que incluye las privatizaciones de una manera central. Pero a la puerta del horno se quema el pan precisamente porque empiezan a jalarse los pelos y a picarse los ojos entre los compadres, pues. Acordémonos, en la época de Moreno, ¿no es cierto? Moreno era un jugador absolutamente de cuarta, no, a él simplemente le contentaban con 4 reales. Pero ahí había gente como que en algún momento perdió los papeles y se le fue la lengua, ¿no es cierto? Como Santiago Cuesta Caputi del Banco de Guayaquil, en el que dijo, pero si ya tenemos repartida el Campo Sacha, ya tenemos repartidas las eléctricas, ya tenemos repartido a quién le toca. Y dio hasta con nombres. Y tuvieron que sacarle del gobierno porque se le fue de la lengua. Después viene Lazo, ¿no es cierto? Y es el rato que ya está por perpetrar la privatización del Banco del Pacífico, de la privatización del IES, la privatización de las eléctricas y de los campos petroleros con su ministro Santos Alvite, lo que se le quema el pan. Son de su propio lado, ¿no es cierto? Inclusive de sectores vinculados a las agencias internacionales, las que le revientan las cosas. En el caso, acuérdate, en el caso de Otto Sonnenholzen, ¿cierto? Que vaya, arriesga, digamos, su prestigio como joven oligarca, ¿no es cierto? Supuestamente ilustrado, como vicepresidente de un gobierno tan corrupto como el de Moreno. Es su propia pana, Paula Romo, vinculados ambos a la situación del Mossad, ¿no es cierto? Recuérdate los dos ciudadanos israelíes que estaban en la cápsula de seguridad de Sonnenholzen y que vivían en el mismo edificio y que estaban vinculados al paquete Pegasus, que después los maneja Osvaldo Hurtado y Diego Ordóñez en el siguiente gobierno y que después aparece con Palencia y que termina, ¿no es cierto?, ahorita ya instalado, acaban su trabajo y termina ya instalado el asunto. Pero acuérdense que estos funcionarios, estos ciudadanos israelíes, imagínense qué hacían en la cápsula de seguridad, apenas les denuncian como parte del reparto de los hospitales, pues, en que claro. aparece inclusive el propio Abdalá Bucaram aparece denunciando el asunto. Entonces, son entre ellos mismos que empiezan a ponerse zancadillas. Y ahora también aparece, y eso se expresa a través del control que tienen los grandes bancos, las grandes familias oligárquicas de los medios de comunicación. Entonces, aparece cuando no le conviene al uno, entonces aparece Más Crítico, Teleamazonas, Ecuavisa, el otro canal, el otro canal, el otro canal. ¿Cómo crees vos que se está configurando este tira y afloja? Porque que en última instancia están de acuerdo en que van a privatizar en la rapiña y toda esa cuestión. Lo que no están de acuerdo es en el reparto, cuánto le toca a cada uno de estos sectores oligárquicos. ¿Cómo crees vos que se vaya a expresar esto en estas elecciones y en la consumación final del delito, en la consumación Pero final de ahí, las privatizaciones? mi estimado Pedro, ahí ya te pasas tú al tema ya no únicamente de esa oligarquía como tal, sino de la plutocracia, ¿no? En la que están incluidos militares, élites militares, inclusive élites de la iglesia. Es terrible. Entonces es todo ese mecanismo
me paso al tema que tú mencionaste de Villavicencio. ¿Cómo son las cosas? Que ahora la familia de Villavicencio se está peleando por los bienes que ha tenido Villavicencio en Miami, en la Florida. Mira tú eso, ¿no es cierto? Eso se va develando con los chats que obviamente no saldrán a luz totalmente mientras tengamos una fiscal como Diana Salazar. Acuérdate lo que Pero, decía Vanegas, que era del mismo círculo y además enemigo y al mismo tiempo amigo, ¿no? Porque Villavicencio lo exactamente, denunció a Vanegas y inmediatamente fueron amiguitos, ¿no? Pero Vanegas, después del asesinato, mencionó con nombres y apellidos, dijo que revisen el teléfono el celular de Marta Roldós, que revisen el celular de los familiares de Villavicencio, que revisen los celulares de Paula Romo y de la dirección de Construye, que revisen el celular de Patricio, ¿cómo se llama? El general de la Carrillo, que le estaban Carrillo, poniendo. Carrillo, querían ponerlo como Bolsonaro y que después lo botaron a la basura para defender al teniente Caicedo. Que revisen los celulares de gente buena, creo que se llamaba el otro partido. Bueno, y entre ellos exactamente, se contramatan, ¿no? Y nadie da exactamente. seguimiento de lo que se acusan a unos otros, porque se acusan de cosas muy graves, no solamente desde el punto de vista ético y moral, sino que también involucran, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ahí hayan delitos. Esos son noticia criminis, creo que se llaman, ¿no? Definitivamente, Pedro. Y mira, volvemos exactamente al punto de partida, las grandes falacias. Porque claro, le encumbraron a Villavicencio, ¿no? A este supuesto denunciólogo que todo denunciaba. Y mira, finalmente, ¿quién fue en vida Villavicencio? Un vil extorsionador. Y Esto, ahí esto, están, estos son instrumentos, son operadores, ¿no es cierto?, de estos intereses de las grandes oligarquías, que en última instancia tienen que concretarse en un reparto del botín. ¿Cómo ves vos que se va a dar esto y cómo va a afectar la segunda vuelta este reparto del botín que en última instancia tiene que resolverse en términos de que para que te quedes callado te voy a dar un poquito más, pues, ¿no? claro, bueno, un poco difícil. Yo tengo absolutamente esperanza y estoy convencido que en la segunda vuelta va a triunfar Luisa González. No puede ser de otra manera, mi estimado Pedro. Ya, mira toda la manera errática de conducirse de Noboa, ¿no? Inclusive con su propia vicepresidenta de la República, a quien ha basureado, al igual que ha basureado a su ex cónyuge, ¿no? Con quien tiene una hija. Pero no les importa A sus absolutamente ministras, pues, y además todas ellas mujeres, ¿no? a sus ministras, ¿no? A sus ministras, bueno, y la Algunas ministra que ha asambleístas que ahora habido. están en la disidencia, que empiezan ya a contar cosas. Exactamente, claro. Todo eso, el tiempo, ¿no? Va poniendo las cosas en su lugar, pero lamentablemente también ese tiempo nos va jugando en contra al pueblo ecuatoriano, porque hasta que los temas se decanten, siguen haciendo todas estas barbaridades y no pasa nada. Así que yo sí aspiro y tengo optimismo en que el 13 de abril Luisa González será la próxima presidenta del Ecuador y con eso enrumbaremos, arreglaremos, compondremos esa brújula que está dañada y tendremos que con mucho esfuerzo sacar el país adelante y claro, llevará mucho esfuerzo, mucho sacrificio y también mucho tiempo, porque la destrucción, como la han venido haciendo, es sumamente grave, mi estimado Pedro. Ojalá, Carlos, el país tenga chance de reflexionar y de curarse, ¿no? Yo creo que necesitamos mimarle un poquito al país después de tanto maltrato, hay que curarle, hay que hacerle que esté convaleciente, hay que mimarle un poquito para que vuelva a retomar la ruta de la esperanza. Te agradezco muchísimo, creo que han sido una serie de reflexiones contundentes que vale la pena que sean tomadas en cuenta en el debate. Es urgente que en el país haya una toma de conciencia, porque lo que se viene tiene un altísimo grado de irreversibilidad. Estamos en un parteaguas, estamos en una bifurcación del camino que es histórica. Creo que ya el deterioro que se está tomando, que está desplegándose, ¿no es cierto?, está llegando a niveles en gran parte irreversibles. Tú mencionabas el tema de los niños, ¿no? Qué dolor, qué tristeza. Un gran abrazo, Carlos, un elemento fundamental para la reflexión. Hasta la próxima. Estimado Pedro, siempre un honor, un gran abrazo para ti, un buen inicio de semana, pues, y sigue adelante porque nos nutrimos con tus conocimientos y creo que tu programa es un gran aporte para lo que se debe hacer en bien en el país. Muchísimas gracias y hasta una próxima, mi estimado Pedro. Muchas gracias. Hasta la próxima.